Bienvenidos al primer video de Torrey. Vamos a estar presentando el torneo de candidatos, que es el torneo más importante de ajedrez del año. Así que vamos a empezar. La primera partida, o el primer tablero, es de Fabiano Caruana con blancas contra Hikaru Nakamura con negras. Y la partida comienza con E4, C5, jugaron la siciliana, y después de caballo F6 y caballo C3, que es la línea principal, Hikaru decide sorprender con E5, que es un movimiento bastante extraño porque está permitiendo que alguna pieza llegue a esta casilla, ya sea a veces el caballo, pero principalmente el alfil. Después de alfil B5, jaque, caballo D7 y caballo F5, se está atacando el peón de D6. Este necesita ser defendido, pero primero decide contraatacar el alfil de B5, y después de alfil A4, B5 y alfil B3, Hikaru decide hacer caballo C5 atacando el alfil, que es una pieza bastante importante, gracias a que está atacando de forma bastante agresiva el punto F7, que es el punto más débil de la posición del negro, gracias a que solo la defiende el rey. Después de alfil G5, alfil por F5 es más o menos forzado porque no se puede permitir que este caballo siga en esta casilla. No hay una forma muy agradable de liberarse de este caballo. Por ejemplo, G6 simplemente estaría debilitando las casillas negras y eso lo dejaría en muy mala posición. Entonces, decide capturar con alfil por F5, alfil E7, defendiendo el caballo, quitándose la clavada, un movimiento bastante normal, alfil por F6, y decide hacer aquí el movimiento E4. Es un movimiento bastante extraño y decide sacrificar el peón porque en caso de hacer enroque, la casilla de 5 o inclusive la casilla de 4 quedan bastante débiles. Con E4 fuerza el caballo a capturar en E4, y después de caballo por E4, que se jugó en la partida, hace torre 1 y no puede defender este caballo porque después de un movimiento como dame 7 viene simplemente alfil de 5, que es un doble ataque, y ya con eso pierde toda la partida, pierde todas las piezas. Entonces decide enrocarse, obviamente dejándose al caballo porque no tiene nada que hacer para defenderlo. Captura el peón de B2 y hasta aquí seguimos en preparación de Hikaru Nakamura. Ya van 40 minutos en los que ha pensado Fabiano Caruana y no más 10 minutos ha pensado Hikaru. Después de alfil F6, dama de 5 controlando la casilla de 5, que es la principal ventaja de la posición blanca. También se podría argumentar que B5 es una debilidad y se puede explotar en algún momento con A4. Bueno, después de torre C8, la idea es hacer torre C5 y capturar el peón de F5. Este peón es bastante incómodo para las negras porque no puede hacer en ningún momento G6, y si hace H6 se nota bastante la debilidad de las casillas blancas. Después de dama B7, torre C5, que era un movimiento que ya lo tenía preparado, hace Caruana dama por A6. Hikaru simplemente captura el peón, torre de 1. Aquí decide hacer D5. Este peón no puede ser capturado, pero la posición de las negras es bastante complicada gracias a que tiene ya dos peones débiles, que son los de B5 y D5. Caruana hace torre B4 atacando el peón de B5. Y después de alfil C3, que es un movimiento que busca contrajuego y tiene una idea muy especial en mente. Después de torre por B5, hace Hikaru Nakamura el primer sacrificio de torre, que viene con torre por F2. Ese es un movimiento muy complicado y vamos a ver
¿Por qué Caruana decidió no capturar la torre? Porque si captura la torre después de rey por F2, viene dama H4, podría pensar en inclusive G3, pero se está dejando todo aquí y está poniendo al rey en la columna abierta. Esta posición es demasiado mala. Y si decido volver aquí a G1, después del alfil D4, que no puede capturar porque viene dama E1 mate, si rey H1, tiene alfil E5 amenazando mate. Si H3, pues puede venir con dama G3 y múltiples amenazas que son suficientes para llegar a las tablas. Y pues rey F1 es simplemente mate en una. Entonces, rey H1, alfil E5, G3, alfil por G3 y estas líneas son muy complicadas. Viene siempre contrajuego con dama G4, las casillas blancas, inclusive en algún momento hay posibilidades con torre 8 y torre 1, así que Caruana decidió no entrar a esta línea y decidió capturar en D5 después de torre por F2. En esta posición, la única opción real que tiene Hikaru es defender la torre. Obviamente no tiene G3 porque simplemente es mate en 1 y no va a perder así. Después de dama de 3, que fue lo que jugó Caruana, Hikaru jugó torre F6, que es un movimiento incluso brillante porque después de dama por C3 es mate en 2 o en 3. Después de dama F2, torre dama F1 y torre por F1. Entonces decidió hacer G3. Hikaru no le queda más sino defender el alfil. Hace alfil B2 y hay que tener en cuenta algo muy importante en esta posición y es que Fabiano le quedan 12 minutos para 13 jugadas y eso es bastante poco en términos de ajedrez clásico y comete un pequeño error o quizás un error bastante significativo que es cambiar las torres. Después de este cambio de torres, la posición de Caruana queda prácticamente igualada. Mm, Aquí tiene que ser dama E7 porque si hace rey G7, después de torre D7 vienen problemas en la columna, en la fila, en la séptima fila. Entonces hace dama E7 que cubre la casilla D7 A4, pero ya después de esto no pudo hacer mucho Caruana y después de torre A8, que no puede capturar porque viene dama E2 y si rey H3, simplemente lo persigue con la dama y pues no puede devolverse aquí porque pierde la torre y con ello la partida en pocos movimientos. Decide defender y aquí ya Hikaru estabilizó la posición y hizo tabla unos movimientos después sin ningún problema. En este momento aceptaron tablas después de llegar al tiempo de control y vamos a seguir con la siguiente partida. Esta es Nihada Basov contra Nepomniachtchi. Basov fue el que clasificó de cuarto en la Copa del Mundo. Un jugador de 2632 que de alguna forma se las arregló para clasificar. Así que es el peor jugador del torneo. Decidió jugar D4, caballo F6, una india, y deciden transponer a un gambito de dama declinado. Después de 3, H6, alfil H4. Esto es una posición bastante normal. Caballo F3. Cambian peones. Torre 1 posicionando la torre en la columna central. Después viene torre C1, A6, pretendiendo a veces un B5 para un alfil B7 o pues no mucho más. Torre C1, B5 y aquí hace alfil B7. Después de cambiar
decide cambiar más material Nijalabasov y después de unos cuantos movimientos se llega muy rápidamente a las tablas. Aquí no tiene mucho que hacer Jan Nepomniachtchi. Jugó una apertura bastante común y los jugadores de este nivel cuando quieren prácticamente hacen tablas y así terminó esta partida. La siguiente partida fue más interesante. Alireza Firuza, el genio de Irán contra Pranananda, otro genio de la India. Deciden jugar el peón de rey, la apertura Ruy López, la más famosa de todos los tiempos. Enroque, el peón lo captura, no hay ningún problema con esta variante, porque después va a terminar recuperándolo. Decide jugar D4, que es la línea principal de por E5, alfil E6, C3. Y esto hasta el momento es la línea principal. Después de alfil C2, decide jugar alfil G4 y aquí hace un movimiento muy interesante Firuza, que es dame 1, dejando que le capturen el caballo y para poder recapturar con el peón, de pronto tener ideas con rey H1 y torre G1. Pero en la partida no decidió hacer ese movimiento Pranananda, sino que decidió hacer caballo de 4, que es bastante natural. Aquí hizo caballo de 2, defendiendo el caballo. Caballo de 6, rey H1, todavía con la idea de que si deja de defender el caballo con el fil por F3 captura y viene la torre de esta columna. Y caballo B3, que es el mejor movimiento. G por F3. Y aquí después de torre G1 y, y caballo por C1, llegamos a la primera posición crítica de la partida. En este momento ambos jugadores deberán decidir cuáles son sus planes. Se puede considerar para las blancas un avance en el flanco de dama, ya sea con caballo de 3, dama de 3, F5, si es posible en algún momento, presionar la debilidad de B5 con A4, hacer movimientos como torre G3 para doblar las torres en determinada posición y las negras pueden pretender movimientos como caballo F4 o inclusive atacar con la dama como vimos que hizo Pranananda en esta posición. Dama H4, torre G4, el mejor movimiento. Probablemente todavía estamos dentro de la preparación de Alireza. Después de dama H5, caballo de 3 defendiendo el peón. Y aquí hay una pequeña imprecisión porque con dama G3 tenía mejores oportunidades para presionar la dama quizás en ciertas posiciones, no quedar clavado como vamos a ver ahorita que puede suceder algunas ocasiones y pues preparando de una vez el ataque con F4 y F5. En lugar de eso, decidió jugar dama de 2 como vimos y después de F5 captura en paso porque devolver la torre sería una pérdida de tiempo muy importante. Y aquí hace F4 pretendiendo algunas ideas con torre por G7 en algunas variantes. También hay algunas extrañas variantes en las que se sacrifica el peón de F5 para darle cabida al alfil de C2. Podemos ver que si, por ejemplo, las negras hacen un movimiento aleatorio, no está precisamente en ese momento la táctica torre por G7 porque está el caballo defendiendo, pero se puede pretender torre G1 y aquí quedaría el caballo clavado en cierta posición. Digamos que volvamos a repetir la posición y ya esto es victoria blanca. Después de eso, Pranananda decidió atacar el peón de H2 con torre H6, pretendiendo F3, que lo que hace es disrumpir esta coordinación entre dama y torre, pero igual defiende la torre en muchas posiciones y la posición está balanceada hasta ahora. Torre F8, ataca el peón,
Dama F2 pretende dejarle quizás una casilla a la torre, acercarse a la defensa del rey. Aquí viene la torre 1 y después de dama G3 presionando el peón, torre H5 pretendiendo doblar torres, A4 presionando el punto B5 que es una debilidad, torre H6, torre 2 defendiendo y en esta posición torre 1 atacando en ciertas posiciones la columna E. Por ejemplo, si en algún momento se quita el caballo de esta casilla, esto es mate. Después de torre por F3, con caballo C5 pretende quitar el caballo de esta casilla. Pero no lo quita. En cambio decide contraatacar. Y decide capturar aquí. El mejor movimiento, dice el módulo, torre G2. Perdón, torre G2 presionando el peón de G7. Y es muy complicado porque después de caballo E5, que es el mejor movimiento, viene F por E5 y tiene que defender con dama F7 y después venir a capturar el caballo. Y estas posiciones, podemos ver la línea del módulo, que es esta, en la que termina con dos torres contra dama y es demasiado estresante esta posición para las negras. Pero en cambio, decide jugar simplemente caballo por E6, ya que tiene la idea caballo G5, presionando el punto N8 y esto sería una posición completamente perdida de no ser por caballo E5. Después de torre por E5, vino torre por H2 y simplemente llegaron a tablas por repetición, ya que no puede escapar la repetición porque si intenta hacer un movimiento como rey H2, viene dama por F4 y dama G4 y si en este momento decide hacer rey H1, dama H5 y simplemente termina repitiéndose. Llegaron a tablas después del movimiento 39, cuando ya iban a llegar al control de tiempo. Estas tablas pueden saber agridulces porque ambos jugadores tuvieron oportunidades, pero sigamos con la siguiente partida. Aquí jugaron Gukesh y Vidit Santos Kohrati, espero que lo esté pronunciando bien, que son dos jóvenes indios prodigios, deben tener entre 20 y 23 años, y juega Gukesh D4. Después de D5, C4, llegamos a un gambito de dama y transpone una defensa Tarrasch. E3, que es una de las líneas principales, caballo F3, caballo C6, A3, simplemente preparándose por si viene en algún momento el alfil a B4 o preparándose para la captura C5, en C5 y después B4, A6, D por C5, B4. Y aquí hace un movimiento muy interesante Gukesh. No estoy seguro si es novedad. No es novedad, pero tiene nomás 5 partidas y esta es una partida de élite. Así que es bastante extraño de encontrar. Haciendo después de eso torre 2 presionando la columna. Y aquí viene caballo por F3 y a pesar de que se podría considerar que es mejor capturar con la dama, ya que pues simplemente no doblamos peones. Doblar peones en esta ocasión no es tan malo porque venimos con la torre en G1, la dama sigue presionando en la columna D, lo cual es bastante importante. Decide jugar en roque Pidit, alfil B2 presionando a través de la diagonal, A5 intentando atacar el punto B4 y después de C por D5 juega E5 gracias a que las posiciones después de A por B4 y D por E6 son demasiado complicadas porque vienen líneas como inclusive aquí torre por F
7 es un problema porque viene el alfil aquí. Lo mejor es capturar aquí después de torre por D6. La posición es muy complicada. Entonces decide tomar la aproximación menos riesgosa con E5. Aquí después de caballo E5. Captura el alfil. Captura el peón. Y nos encontramos con un dama C2 que es un poco confuso porque después de caballo por alfil por E5, el movimiento más peligroso es caballo E4, porque es muy complicado capturar gracias a que viene dama por E4 y tiene que hacer forzadamente alfil por G7 y deciden no entrar en esas complicaciones con dama C2 y Bid hace alfil G4, que es un movimiento muy extraño, el cual solo tiene una respuesta. Vamos a ver por qué. Si hace F por G4 después de torre FC8, la dama no se puede retirar cómodamente a ninguna casilla porque si se retira B1 después de caballo E4, dama por D2 es una amenaza que prácticamente gana la partida. Y dama de 1 viene torre a 2 y está atacando el alfil. No tienen nada para defender la posición porque no está defendiendo el alfil, ya que la pieza clavada no defiende nada. Entonces decide hacer alfil C3, dama 3, alfil B2 y termina en repetición la partida. Hoy las 4 partidas del día terminaron siendo tablas, pero eso no quita que sea bastante interesante poder analizarlas. Nos vemos en el próximo video.